¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con una idea bastante provocadora. A ver, ¿y si la fe en Occidente fuera mucho más que un conjunto de creencias? ¿Y si fuera, en realidad, el software moral que ha definido a toda nuestra civilización? Vamos a desmenuzar esta tesis para ver qué hay detrás. El texto que analizamos hoy arranca con una pregunta que es la clave de todo. ¿Por qué se ataca la fe occidental? Y más importante aún, ¿a quién le conviene que eso pase? Esta pregunta va a ser nuestro hilo conductor. Bien, entremos en materia. La primera gran idea es este concepto de la fe como un software moral. Ojo, no habla solo de religión en el sentido estricto, sino de algo mucho más profundo. Aquí la definición es clave. El texto propone ver la fe no tanto por su dogma, sino como la arquitectura, sí, la estructura fundamental que organiza nuestra ética, nuestras emociones y la sociedad misma. Es, básicamente, el sistema operativo sobre el que corre Occidente. Y aquí viene una distinción muy interesante. Para un creyente, claro, es la verdad divina. Para alguien que no cree, es un sistema cultural, una construcción. Pero lo crucial, según el texto, es que no importa de qué lado se esté. En la práctica, ambos experimentan el mismo efecto, una estructura que da orden. Entonces, ¿qué es lo que produce este software? Pues según el texto, nada menos que los cimientos de nuestra sociedad. Un orden moral compartido, límites éticos, pero sobre todo, y esto es central, pone el foco en el individuo. Le da responsabilidad, un valor propio, un propósito y protege su dignidad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se sostiene todo este sistema? Para explicarlo, el autor usa una idea que llama el principio del punto fijo. Y para que se entienda, recurre a varias analogías. La primera, de la naturaleza. Pensemos en un bosque. Los árboles más viejos y grandes no están ahí nomás, actúan como un centro, regulando el suelo, la humedad, todo el ecosistema depende de ellos. Luego, nos vamos a la física. Es muy simple. El Sol. Es ese punto fijo masivo que, con su gravedad, mantiene a todos los planetas girando en orden. Si quitas el Sol, bueno, todo se convierte en un caos absoluto. Y finalmente, lo aterriza en lo social. En una manada, la figura del líder es ese punto de referencia. Da cohesión, estabilidad, es el ancla del grupo. Como ven, todas las analogías apuntan a lo mismo. Y la conclusión de toda esta idea es esta. Sin un punto fijo, todo se dispersa. La tesis es que la fe ha sido precisamente ese ancla, ese centro de gravedad moral y cultural que ha mantenido unido a Occidente. Ahora llegamos al que, según el texto, es el corazón de todo este sistema operativo. Una idea que fue totalmente revolucionaria en su momento. La idea de que el individuo es más importante que el colectivo. El contraste que se plantea aquí es tremendo. Antes, en la mayoría de las civilizaciones, el individuo era básicamente una pieza sacrificable. El poder era absoluto. El cristianismo, desde esta perspectiva, introdujo algo radicalmente nuevo. La idea de que cada persona, sin importar quién sea, tiene un valor único, una dignidad que nadie le puede quitar. Y a partir de esa única idea, de la dignidad individual, se genera una reacción en cadena. Si cada individuo tiene dignidad, entonces tiene derechos. Y si tiene derechos, también tiene responsabilidad. Y todo eso, al final del camino, sienta las bases para la democracia y la libertad. Es como un efecto dominó. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando se quita este software moral? Aquí el argumento se convierte en una advertencia. Nos habla de cómo se crea una sociedad literalmente sin defensas. Primero, repasemos lo que, según el texto, le da esta estructura a la persona. Le da un marco, límites, un propósito. De ahí nace una identidad, autocontrol y, algo fundamental, resistencia emocional. Es como tener un sistema inmunológico interno. Y ahora miren el otro lado de la moneda. Si se quita esa estructura, se genera un vacío, una sociedad vacía de moral, insegura en lo emocional y con una sed desesperada de sentido. Y una sociedad así, dice el texto, es el terreno perfecto para los discursos fáciles y la manipulación. Queda totalmente vulnerable. Y esto nos lleva a la conclusión final de todo el argumento, que tiene una carga política muy fuerte. La idea es que este software moral es, en última instancia, una barrera contra el control total del poder político. El autor lanza entonces una pregunta retórica que es, en realidad, el remate de toda su tesis. A ver, si este sistema crea individuos fuertes, ¿quién querría eliminarlo? ¿A quién le beneficia eso? Y la respuesta que ofrece es directa, sin vueltas. El interés vendría de aquellos que no necesitan individuos fuertes y autónomos, sino todo lo contrario.
masas frágiles, más fáciles de controlar, de guiar. Este es el punto. El argumento central es que si una civilización cree en algo que está por encima del poder terrenal, llámese Dios, principios éticos, lo que sea, es mucho más difícil que se arrodille ante el poder político. Le da una fuente de autoridad interna, una soberanía personal. Y cerramos con esta última frase del texto que lo resume todo, que el objetivo de atacar la fe no sería un asunto teológico sobre la existencia de Dios, sería algo mucho más práctico, desmantelar esa arquitectura emocional, esa estructura interna que hace fuerte al individuo. Una idea sin duda para darle un par de vueltas. Gracias por habernos acompañado en este análisis.